Donald Trump ya ha puesto cifras a la imposición de nuevos aranceles para hacer resurgir la industria estadounidense, una medida que contempla un arancel general del 10% sobre todas las importaciones, así como gravámenes adicionales para todos aquellos que según la administración estadounidense imponen barreras comerciales y fiscales a los productos y servicios de Estados Unidos. El presidente Trump argumenta que el comercio exterior ha generado una emergencia nacional en su país y que esa estrategia es clave para fortalecer la economía y proteger a los trabajadores estadounidenses. Los aranceles generales entrarán en vigor el próximo 5 de abril, mientras que los gravámenes específicos comenzarán a aplicarse el día 9 de abril y van a permanecer vigentes hasta que el gobierno determine que esa amenaza del déficit comercial y el trato desigual han sido corregidos. Hablamos de un 10% de base para todos ellos, pero mucho peor a los que Donald Trump considera peores. Un 20%, a la Unión Europea, un 34% a China, los que hay que sumar otro 20%, o un 24% a Japón. El mercado ha reaccionado con mucho nerviosismo en esta mañana. La apertura de las bolsas ha reflejado la incertidumbre de los inversores que temen las consecuencias de estos aranceles. Sin embargo, mientras algunos consideran que se trata de un exceso de alarmismo, otros apuntan a un contexto de negociación política donde entran en juego múltiples intereses. En este escenario, los primeros choques arancelarios han dado paso a un proceso de negociación bilateral. Se espera que con el tiempo, es una de las probabilidades, estas tarifas sean revisadas y ajustadas, permitiendo una relación comercial mucho más equilibrada. No es la primera vez que Estados Unidos aplica medidas de este estilo para corregir su balanza comercial. De hecho, las administraciones anteriores, incluidas las de Obama y también las de Joe Biden, también implementaron barreras arancelarias sin provocar una reacción mediática similar. Desde hace años, además, países como China, India, Brasil o incluso los miembros de la Unión Europea han reforzado sus políticas proteccionistas sin una gran contestación internacional. El presidente Trump busca en su propia lógica aplicar medidas recíprocas y sentarse a negociar desde una posición más fuerte. En este contexto, el futuro de estos aranceles va a depender del desarrollo de las conversaciones entre Estados Unidos y también sus socios comerciales. En un entorno global en constante cambio, los gobiernos intentan ajustar sus propias políticas económicas para responder a sus desafíos internos. Y en este proceso, cada país juega sus cartas en función de sus intereses estratégicos. Muy buenos días, vamos terminando la semana, arrancamos este jueves aquí en Dando Caña y por supuesto, como no podía ser de otra forma, mirando hacia Estados Unidos. Este tema de los aranceles de Donald Trump ocupará, ya se lo adelanto, buena parte del programa de hoy, como no podía ser de otra forma. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy, comenzando por don Julio Ariza, convertido en Donald Trump. No. Yo no me convierto en nadie, yo soy yo. Y hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con Donald Trump. Pero sí estoy de acuerdo en una cosa, y es que un gobernante al primero que se debe es a su pueblo. Me encanta cómo te queda la gorra, pero te hace una sombra en los ojos que no queda muy favorecedora en televisión. Es que todo lo que me tapa me favorece, hija. No a ti solo. Sí. Yo coincido con el señor Trump en que él es el presidente de los Estados Unidos de América, no de Francia, ni de España, ni de... ¿Y qué hace él? Pues él piensa en su pueblo y cree que tiene que hacer cosas para mejorar la situación de su propio pueblo, ¿vale? Claro, Trump tiene otro problema, y es que no solamente es el presidente de los Estados Unidos, además es el presidente del país más importante del mundo, el que ha tirado del resto de países y tira todavía, porque entre otras cosas tiene la moneda de referencia del mundo, que es el dólar, asunto que no es menor, ¿no? Hoy se ha puesto en marcha una negociación económica, digamos, de tinte económico, pero es que Trump hizo una cosa nada más empezar su mandato que no hacía referencia a la economía, sino a la libertad. Y hizo algo que para los europeos que hoy gobiernan Europa, no para todos los europeos, sino para los que hoy son la élite, entre comillas, probablemente una de las más corrompidas del mundo, para esos señores Trump es una amenaza en el mundo de las ideas. Es una amenaza
porque ha venido aquí y les ha dicho, oiga, ¿qué hacen ustedes con sus propios ciudadanos? En términos de respeto a su libertad religiosa, su libertad de expresión, ¿qué hacen ustedes con Rumanía? Que incluso le han impedido al pueblo votar a alguien que tenía el 70% de intención de voto y directamente lo han cancelado en esa política que justamente Trump intenta desmontar, la política de la cancelación. ¿Qué han hecho ustedes en Alemania? Que incluso se han permitido el lujo de impulsar una reforma constitucional con los diputados que ya no tenían legitimidad democrática para dicha reforma, puesto que ya habían sido sustituidos en la intención de la gente que había votado a otros diputados que nunca hubieran aceptado esa reforma constitucional. Bueno, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo occidental, pilotado por la Universidad de Harvard, o la de Stanford, o las instituciones europeas, o todos los organismos dependientes de Soros y compañía, que apuesta por el derecho de la madre a abortar, que apuesta por la reducción de la población, que apuesta por que los padres cada vez tengan menos capacidad para educar libremente a sus hijos, que apuesta por la manipulación de los lobbies gays a los niños y a los adolescentes. Ese mundo de lo que hemos llamado el globalismo, ese mundo se está derrumbando con las acciones de gobierno de Donald Trump. Entonces, nosotros podemos hablar de la parte económica e incluso podemos decirle a Trump, oiga, que nos va a afectar económicamente, no haga usted esto, no ponga aranceles a nuestras aceitunas o a nuestro vino. Pero hay otro debate, un debate que para Europa es importantísimo, porque es el debate de las ideas, es el debate de la libertad. Y tenemos un problema, porque resulta que desde el punto de vista de algunas de las ideas básicas, resulta que la Rusia actual envía mensajes mucho más inteligibles para los que creemos en la libertad, ojo, en algunos aspectos, que la que ha enviado la administración demócrata en Estados Unidos, o la que envía Bruselas constantemente, que le está diciendo a Hungría que si no permite la manipulación de los lobbies gays, la va a sancionar, le va a retirar fondos. Entonces, el asunto es bastante complejo, pero para mí el titular es: Trump defiende a los suyos. Es verdad que cualquier operación macro de esta naturaleza es difícil prever cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo. Y como dicen los economistas, es muy difícil predecir especialmente el futuro. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. A ver, yo voy por el mismo tema, pero solamente por los aranceles, porque como ayer ya salió y más o menos se habló del tema, y creo que es... A ver, a mí no me ha gustado lo de los aranceles, tengo que reconocerlo, creo que es un error de bulto, no que los ponga él, sino que los ponga cualquiera. Me parece que además Trump está consiguiendo una cosa que no creo que sea buena para él, que es las maneras de hacerlo hace que no haga amigos sino enemigos, cae fatal y eso es malo, eso tendría que mejorarlo porque probablemente se puede hacer lo mismo de otra manera, pero él sabrá. Me da la sensación de que lo que está buscando en el fondo o su preocupación no son los aranceles de Europa a priori, sino que son los aranceles de China, donde él tiene un enemigo y no lo tiene él, sino que probablemente lo tenemos nosotros y no nos hemos querido enterar, porque el que ha querido se ha enterado, es con, diríamos, la falta de equilibrio del comercio con China. También es verdad que China ha crecido gracias a que le hemos comprado nosotros desde hace mucho tiempo y que probablemente más de un empresario español y bastantes europeos y seguramente algún que otro americano, no hay que ir muy lejos, por ejemplo, hablando de Apple y otros demás, que vieron el chollo de producir en China, aceptaron las condiciones que ponía el gobierno chino, que deben tener una mayoría de ellos, y han visto el gran negocio allí, con lo cual aquí una vez más se ve una hipocresía parecida a la que tiene el tema agrario en España, que la mayoría de tomates y compañía que vienen de Marruecos son empresas mixtas hispano-marroquíes, o sea, alguien se forra con esta historia, con lo cual ahí sería otro capítulo para analizar. Pero si la Unión Europea tiene aranceles, entiendo que Trump diga, hombre, pues vamos a hablar de eso. La manera, ya digo, no me ha gustado. Me parece que son mucho peor los autoaranceles que nos imponemos nosotros y estos son complicaciones que no tienen sentido. O sea, a ver,
Que debe haber una política social justa, yo lo entiendo perfectamente, y ya lo decía ayer, que comprar cosas a Bangladesh, por muy empresas españolas que sean las que lo compran, a base de que tengan niños enclaustrados y gente sin comer y con un duro o con un euro al día, pues eso es miserable, pero es menos miserable que lo haga el gobierno de Bangladesh, porque él sabrá lo que hace con su gente, que no que lo hagamos los españoles comprando productos en fábricas de Bangladesh. Y entonces entiendo que eso, no sé si no creo que la solución sea aranceles, sino que más bien la solución sería vetar las compras de aquellos países, o fundamentalmente aquellas empresas o aquellas producciones que creemos que no tienen un mínimo de estándares, diríamos, de derechos humanos. También es verdad que Julio a veces usa una palabra que es muy importante en las relaciones exteriores, que es la reciprocidad. Pero le comento que hay reciprocidades imposibles, porque no soy nadie para decirle a Bangladesh, por ejemplo, que tiene que pagar a 15 euros la hora. Porque igual resulta que una fábrica en Bangladesh paga 15 euros la hora y consigue hacer millonarios en su pueblo, porque este dinero no equivale ni al PIB de Bangladesh, ni a la cesta de la compra de Bangladesh, ni a nada. Con lo cual también hay que saber equilibrar aquí las cosas, ¿no? Pero me da la sensación de que la única opción que habría para hacer eso es vetar aquellas cosas que creemos que no cumplen unos mínimos estándares, que no pueden ser el sueldo, sí puede ser la edad, sí pueden ser una serie de cosas. Todo lo que se cargue de derechos humanos, pues no se negocia. Ahora, también entiendo que eso es muy difícil porque cada país tiene su autonomía, pero me parece que habría que distinguir las relaciones entre países homogéneos, democráticos y homogéneos, tendrían que ser sin aranceles. Creo que lo contrario es un error. Saludamos rápidamente al resto de invitados. José Ramón Riera, muy buenos días, ¿qué tal estás? Y también Carlos Pejo de Pinic. Buenos días, Alba, buenos días, Julio, buenos días, Francés, buenos días, José Ramón, buenos días, equipo, buenos días a toda la gente que está detrás viendo. Déjame 30 segundos, de verdad es un turno no tan largo como el de Julio y el de Francés, para decir buenos días, pero también por un recuerdo emocionado a las familias de los 5 mineros que murieron esta semana y los 2 bomberos de ayer. Son trabajos muy duros y a veces pasan estas cosas y se sacrifican hasta estar muy sospechados. Y yo soy muy sensible a estas cosas, a estas tragedias pequeñas que pasan casi desapercibidas, excepto para las familias que son los que pagan las consecuencias. Un abrazo enorme para todos ellos. Por supuesto, Carlos, un abrazo al que nos sumamos desde todo el equipo que conforma el Toro Televisión. Bueno, contarles que Donald Trump, pues hoy lo protagoniza todo, es la foto fija de este jueves, que por cierto, imagen que van a ver en directo, la del presidente del gobierno Pedro Sánchez, anunciando cuál es su plan de respuesta a esos aranceles anunciados por Trump. Asegura que le pide Sánchez a Trump que recapacite, que la mano de Europa está tendida y que lo va a estar siempre, que estos aranceles perjudican y sobre todo a Estados Unidos. Dice que es mentira esa cifra dada por la Casa Blanca de que los aranceles que impone la UE a Estados Unidos del 39% no es así. Dice Sánchez que es del 3%. Hay que acelerar, dice Sánchez, el mercado único, como la regulación o los flujos financieros. Enseguida les continuamos contando, les evitamos escuchar a Pedro Sánchez y les contamos un resumen de todo lo que está diciendo. Antes de ir con el debate precisamente, de exponerles qué es lo que ha dicho Trump, cuáles son los aranceles, de mirar todo este asunto con un poquito más de detenimiento y con lupa, lo habrán notado en el día de hoy que hemos tenido que volver a sacar los paraguas gracias a esta borrasca Nuria que está haciendo acto de presencia en todo nuestro país. Una lluvia, una borrasca que se ha dejado notar en todas las carreteras, que pone en alerta, en aviso a 10 provincias, sobre todo preocupante en Canarias, que se lleva la peor parte, aunque la península ya decimos que tampoco se libra de este temporal, porque La Palma y Tenerife están en aviso rojo por vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Por cierto, esta lluvia no debería ser tampoco un impedimento para que muchos, sobre todo madrileños, que al final lo tienen más fácil, puedan acercarse esta tarde a protestar por lo que ha sucedido, Julio, con el tema del Valle de los Caídos. Hay citada una convocatoria que se ha viralizado a través de las redes sociales por la Asociación para la Defensa del Valle para este jueves, día 3 de abril, a las 7 en punto de la tarde, en la calle Añastro 1, que es precisamente frente a la conferencia episcopal. Hasta allí vas a acudir esta tarde, ¿verdad? Yo sí, si puedo, sí.
Si me quedan fuerzas, después de cómo llevo la mañana desde las 6, estaré allí a las 7 de la tarde, sí. Siempre tienes fuerzas. Sí, bueno, sí, claro, sí, cada día menos. Pero ahí estaremos a las 7 de la tarde, si Dios quiere, porque creo que es un tema, como todo, ¿no? Te van cociendo poquito a poco, pero hay un momento en el que no puedes seguir en la olla, porque el final de tus días está marcado. Y entonces hay que decirles a los obispos y hay que chillarles con respeto, hablarles en voz alta y decirles: moveos, movilizaos, porque los católicos españoles no pueden estar con sus pastores callados, cobardemente callados. No puede ser. No estamos dispuestos a aceptarlo, no. Y menos con unos medios de comunicación que tienen una enorme potencia de difusión y que no son utilizados para defender los intereses de los católicos, que es solo uno: la libertad religiosa. La libertad personal y la libertad religiosa. Nosotros, los católicos españoles, los que están viendo este programa, no toman sus decisiones en virtud de intereses monetarios. Eso los puede tomar la COPE, la 13 o la Conferencia Episcopal, porque los tiene con el gobierno y tiene sus negociaciones con el gobierno. Yo lo puedo entender. Pero hay cosas que trascienden totalmente a esos intereses económicos y que no son negociables. No están en la mesa de negociación, ni pueden estarlo, porque es el corazón mismo, la entraña misma de los católicos españoles. Y el corazón de los católicos, los afectos, el sentimiento, las raíces de los católicos, no pueden estar en una mesa de negociación de sus pastores. No pueden estarlo, porque van a tener un problema. Y a mí no me suena que sea muy evangélico, Julio, que los intereses económicos primen sobre la función del pastor, que es custodiar a las ovejas. Es más, me parece que es bastante anticatólico y que costaría mucho encontrar en el Evangelio algún sitio donde se hiciera una excepción a cualquier tema espiritual en base a un tema crematístico. Con lo cual, si realmente los mueve eso, pues hombre, su conciencia es muy mejorable. Hoy acaban de publicar que el gobierno va a retrasar el decreto para la obligación de la respuesta económica que tiene que dar la Iglesia Católica a los casos de pederastia. Entonces, vamos a ver, es que ha habido 19.000 casos de pederastia en los hogares de menores no tutelados y de los menas. ¿Y quién está respondiendo de eso? ¿Ahí el Estado tiene planteada alguna respuesta económica de indemnización a las víctimas en los centros tutelados de menores? ¿O en los equipos de fútbol? ¿O en los complejos deportivos? ¿O en donde sea? Pero si los casos de pederastia dentro de la Iglesia es el 1% de los casos de abusos sobre menores. ¡El 1%! ¿Y no tendría que ser un juez el que decretara la indemnización en cada caso? No lo sé si tiene que ser un juez. Lo que no puede ser el gobierno que les diga a los obispos: oye, os damos un añito más para pagar esto. ¿Pero de qué estamos hablando? Y además que lo pague el que ha cometido los abusos. ¿Por qué lo tienen que pagar el conjunto de los católicos, que son los que financian a la Iglesia Católica? Poniendo la X en la declaración de la renta, o yendo el domingo a misa y echando su óvulo en el platillo. Por eso digo que sería más justo que cada uno, si le juzgan, y realmente, porque la presunción de inocencia supongo que también está en los pederastas, curas o no curas. Entonces habrá que ir a un juez, habrá que tomar una decisión, y si ese señor es acusado, el juez le suele imponer una pena que puede ser de varias maneras. Una de cárcel y otra de penalización económica por los días de cárcel, y otra que es indemnización a la víctima. Y la indemnización es personal, no para el colectivo de vecinos del barrio. ¿Dónde están las indemnizaciones del gobierno balear a las menores prostituidas en los centros tutelados? ¿Dónde están las indemnizaciones? ¿Dónde están las indemnizaciones de la señora, el marido de Oltra, que tuvo que ir a la cárcel porque había abusado de una niña tutelada en un centro de menores en Valencia? ¿Era el único caso? O sea, ¿alguien abrirá la boca para decirles de una puñetera vez que esto es una injusticia flagrante? El otro día salía una cifra por ahí que casi llegaba a 2.000, me suena, igual me equivoco, no sé si tú, Alba, que tienes más memoria que yo. Depende. Las niñas que en centros tutelares de menores tenían denuncias en España por el tema, no sé si de violación o simplemente de prostitución o del paquete entero
de cuestiones sexuales turbias, de uso y manejo femenino, de la mujer, vamos. Me parece que era una cifra que rondaba y subía de 1.000 a 2.000. Pues esos casos se han quedado ahí y resulta que en España sigue no pasando nada, no ha cambiado ninguna legislación y sigue 21 de secuestrando marzo, al menos 1.100 menores tutelados por las autonomías han denunciado abusos. Pues ese es el dato. ¿Dónde están las indemnizaciones? ¿Dónde están los...? ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Es que somos todos tontos o qué pasa? Y cuidado que esos Luego vamos a hablar, tutelados... si os parece, de los menas, pero es que también quiero que participen en el debate no tanto son José menas, Ramón eso. como Carlos, que se nos está yendo el tiempo, ya son las 12:20. Vamos, si os parece, antes de nada con el asunto de Donald Trump, porque además para tratar todo lo que está sucediendo en estos centros de menas tendremos conexión unos minutos con Isabel Pérez, que es la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, que está siendo muy combativa con este asunto, sobre todo con lo que está sucediendo especialmente en el centro de Fuenlabrada. Contarles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de haceros un resumen de estos aranceles de Trump, ya ha anunciado la movilización de unos 14.000 millones de euros ante unos aranceles, los de Trump, que califica de un ataque unilateral. Enseguida le pregunto a Riera de dónde van a salir esos 14.000 millones de euros, que califica como un escudo para proteger a los trabajadores de estos aranceles que anunciaba en las últimas horas el presidente de Estados Unidos. Este es el día de la liberación. Lo hemos esperado mucho tiempo. El 2 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día en el que la industria estadounidense revivió, el día en el que se reclamó el destino estadounidense y el día en el que comenzamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Lo vamos a hacer rico. Fecha en la que ha firmado un nuevo paquete de medidas arancelarias contra diferentes países. El líder estadounidense ha presentado una tabla que incluye aranceles superiores al 10% para decenas de países y los que estos ponen a Estados Unidos. Canadá y México, con los que empezó las imposiciones, quedan fuera de la lista. El objetivo de Trump es que Estados Unidos renazca. Desde este día no vamos a dejar que nadie les diga a los trabajadores y familias estadounidenses que no pueden tener el futuro que merecen. Vamos a producir coches y chips, minerales y medicinas que necesitamos aquí en Estados Unidos. Las farmacéuticas van a volver rugiendo a nuestro país. El presidente norteamericano ha advertido de lo que va a provocar su decisión. En los próximos días va a haber quejas de los globalistas, los subcontratistas y los que tienen intereses especiales. Y las fake news siempre critican. Pero no os olvidéis que en todas las predicciones que han hecho nuestros oponentes sobre comercio en los últimos 30 años se ha demostrado que se equivocaban. Se equivocaron con el Tratado NAFTA, con China, con el Acuerdo Transpacífico, que habría sido un desastre si no lo hubiera bloqueado. Donald Trump ha comenzado señalando a China. Ha afirmado que no van a ser menos que ellos. Les vamos a poner un 34%. Ellos nos ponen aranceles, nosotros también. Pero menos. ¿Cómo puede estar alguien enfadado? No se ha olvidado de la Unión Europea, a quien reconoce sus negociaciones comerciales. Pensáis que la Unión Europea es amable, pero nos han atracado. Es triste, es patético. 39% de aranceles por su parte, 20% por la nuestra. A Taiwán les acusa de haberles quitado parte de su industria. Ahora no tenemos casi nada, salvo que las mayores compañías se van a venir aquí. Les vamos a poner un 32% de aranceles. A los japoneses les tiene gran aprecio y Trump entiende que los países les pongan también aranceles a ellos. Son una gente genial. Y que conste que no culpo a la gente por ponernos aranceles. Creo que son muy listos. A los que culpo son a los que se sentaban en el despacho Oval, por ahí. Nos ponían los japoneses un 46% de aranceles. Nosotros les pondremos un 24%. Existen fisuras dentro del partido y no todos están de acuerdo con las medidas del presidente americano. 4 senadores se han unido contra su líder. Cuando McKinley puso aranceles en 1890, perdieron el 50% de asientos en las siguientes elecciones. Cuando Hobbes puso los aranceles a principios de los 30, perdimos la Cámara y el Senado durante 60 años. Así que no es malo solo económicamente, también políticamente. La primera reacción española era la de Alberto Núñez Feijóo en la noche de ayer a través de las redes sociales con ese tuit que van a ver en sus pantallas diciendo que Europa debe responder con firmeza. Y precisamente Ursula von der Leyen, muy madrugadora, a las 5 en punto de la mañana, no porque haya madrugado, sino porque está de viaje oficial en otro país a una hora que para ella sería de mañana, anunciaba esto.
Sé que muchos de vosotros os sentís decepcionados por nuestros aliados más antiguos. Sí, debemos prepararnos para el impacto que esto tendrá inevitablemente. Europa tiene lo necesario para luchar contra la tormenta. Estamos juntos en esto. Si van a por uno de nosotros, van a por todos nosotros. Así que lucharemos juntos. Nuestra unidad es nuestra fuerza. Esta serie de medidas va a afectar directamente a millones de canadienses. Vamos a luchar contra estos aranceles con contramedidas. Vamos a proteger a nuestros trabajadores y vamos a construir la economía más fuerte del G7. En una crisis es importante estar juntos y es esencial actuar con propósito y fuerza. Y eso es lo que haremos. Y esta era la reacción de Canadá. Antes, una cosa muy importante, porque esta es la tabla con la que salían el día de ayer Donald Trump para anunciar esos aranceles, porque hay mucho debate en esta mañana sobre cómo Trump ha calculado los mismos. Pues la fórmula de la Casa Blanca para calcular sus aranceles, por ejemplo, con el caso de China, es coger el déficit comercial de China, dividirlo entre las importaciones desde China, lo que sería igual a un 67%, lo que dice que es Estados Unidos, dice que China cobra. Esto lo que hace es dividirlo entre dos, así tendríamos los aranceles del 34%. Pueden ustedes ver en la tabla como hay otros países, como por ejemplo Jamaica, que sería un 10%, le correspondería en todo caso un 5%, pero Trump ha dicho que ese 10% iba a ser la base para todo el mundo y por eso precisamente se le va a aplicar a un país como Jamaica también ese otro 10%, Julio. Bueno, ahora hablará José Ramón, sí. Pero es decir, hay un señor que sale y dice, oiga, usted está aplicando 100 de arancel y yo, mire, no le voy a aplicar 100 porque me parece, en fin, la cosa ya la negociaremos, pero yo le voy a aplicar 50. Y salen los otros y no contestan a eso. O sea, ninguno de los que he escuchado hablar ha dicho, bueno, es que es verdad que nosotros le estamos aplicando 100 de arancel. Claro, ahora nos dicen ellos que 50 y nos parece mucho, pero, hombre, pónganse ustedes en el pellejo de los otros, ¿no? Imagínense que fuera al revés, ¿no? Que a Estados Unidos nos estuviera aplicando el 100% de arancel y nosotros a ellos el 50%. Pues la gente diría, pues vamos a hablar del asunto, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero esa información no la dan. Y si atacan, dice von der Leyen, a uno de nosotros, nos atacan a todos. ¿Y a Rumanía? ¿Y qué hacemos con Rumanía? No son todos. ¿Y qué hacemos con Hungría? ¿Y qué hacemos con Polonia? ¿Y qué hacemos con los que creen que les están... Italia mismo. ¿Italia? ¿Qué hacemos con ellos? Alemania. No, vamos a ver. Vamos a poner en contexto primero la Unión Europea. Y la Unión Europea en el año 2024 le ha generado un déficit de 198.000 millones de euros a Estados Unidos. En el 2023, 160.000 millones. Y si sumamos más o menos los últimos 10 años, es decir, aproximadamente 1.300.000 millones de euros de déficit en la balanza comercial. Esto quiere decir que nosotros le hemos vendido a Estados Unidos 1.300.000 millones más de lo que le hemos comprado. Lo que está hablando Trump, sí, y aquí mezcla una serie de cosas que la hacen enormemente complicada, nosotros no tenemos un arancel del 39% a Estados Unidos, sí, ni mucho menos. Lo que es el déficit comercial dividido por el número de... Trump considera que todo el déficit que le estamos generando sobre el total de lo que le vendemos es en definitiva, les estamos perjudicando enormemente. El gran problema cuando hablamos de este tipo de soluciones tipo arancelarios es que hay una cosa que es la realidad económica. Es si la respuesta a esta subida de aranceles es una respuesta de subida real de aranceles sobre los productos americanos, vamos a tener otra respuesta, que es nos van a subir más los aranceles y nosotros vamos a responder con otra subida de aranceles. La cadena de subida de aranceles lo que produce inevitablemente es un fallo sistémico en el comercio internacional. Se produce un fallo sistémico, es decir, si se deja de realizar el comercio, se va a una autarquía mucho mayor, se intenta producir aquello que no puedo comprar porque ya me lo he puesto muy caro y vamos a modelos autárquicos que lo que producen es clarísimamente un riesgo el riesgo económico directo en la economía mundial
con algo además problemático, que es una posible inflación. Es decir, que podemos tener una crisis económica y una inflación generada por un exceso brutal de subida de los aranceles. Aquí lo que hay que hacer es ya, de una vez, sentarse a negociar. Vamos a ver, el mensaje de este señor que viene del mundo empresarial es: acaba de pegar un órdago, pero acaba de echar, acaba de colocar en el juego del póker, que es lo que le gusta a Donald Trump, un montón de una apuesta muy dura. Bien, ¿cómo respondemos? Vale, yo también he hecho todo mi resto y a ver qué es lo que pasa, quién tiene mejores cartas. Quien tiene mejores cartas es a quien nosotros le vendemos. Sí, porque le vendemos, el año pasado le vendimos 530.000 millones de euros a Estados Unidos. Si tú a partir de aquí te ponen un arancel que hace que tus exportaciones se caigan un 20 o un 25%, ¿quién pierde más? Es decir, lo que tú importabas de Estados Unidos, que se van a ser 60.000 millones, o lo que tú exportabas a Estados Unidos, que van a ser 150.000 millones. Oiga, vamos a ver qué perdemos nosotros, a ver si nos enteramos. Los que pierden la Unión Europea, oiga, pues sentémonos a negociar, porque existen modelos y maneras de poder llegar a acuerdos que nos permita a las dos partes, es decir, reducir el déficit comercial de los Estados Unidos comprando otro tipo de productos que necesitamos. Es decir, uno de los productos que más necesitamos se llama petróleo, se llama gas. Oiga, pues importemos más de Estados Unidos y no de Ghana y de Mali, es decir, que bueno, pues vienen de otros sitios de producción que no son los Estados Unidos. Importemos eso. Dos. Es decir, exacto. Es decir, que estamos financiando la guerra a los rusos. Es decir, y otro, oiga, no hemos dicho que vamos a gastarnos dinero en armamento mientras montamos nuestra propia industria, lleguemos a acuerdos para importar productos militares, armamento de los Estados Unidos y equilibraremos la balanza comercial o la reduciremos de forma sustancial de tal manera que el propio Estados Unidos diga, vale, oiga, en ese cálculo que he hecho del déficit ya no me sale déficit y por lo tanto a usted ya no le aplico aranceles. Es decir, la única manera que tenemos se llama negociación. Yo escucho a von der Leyen decir, estupendo, venga, vamos a subirle también a los yanquis. Pues estupendo, pues vamos a ver quién más pierde. Y quien más pierde es la Unión Europea. Y por último, 14.000 millones de euros, dice este tipo que nos preside, que va a dedicar a paliar este efecto. Primero, ¿de dónde coño vamos a sacar 14.000 millones de euros? Número uno, que eso lo vamos a ver Esa después. es la pregunta. Número dos. ¿Pero ya tiene hecho los cálculos de los efectos? Parece que sí. Es que se lo ha vuelto, es que como siempre, miente y solo sabe mentir. Carlos. Sí, gracias, Salva. Voy a tratar de poner encima de la mesa argumentos distintos, datos diferentes para enriquecer el debate y no repetirme, ¿vale? Primero, que me hace mucha gracia, la semana pasada en esta misma mesa, el diablo del mundo mundial era Putin, todo era rearme y en una semana se ha cambiado. Ahora hemos cambiado de diablo y ahora el diablo es Trump. Siempre hace falta sí, pero hoy está más de moda como diablo. Y en vez de 800.000 millones de necesidad de rearmes, ahora es los cientos de miles de millones que va a perder Europa por las decisiones del nuevo diablo, ¿vale? Punto número uno. Hombre, ni aquello, ni esto. Si ya se llegó a entender que Estados Unidos no podía soportar el 66% de los gastos de la OTAN, también habrá que entender que no puede soportar Estados Unidos el mayor déficit comercial del mundo mundial. Algo tendrán que hacer. Ponte la gorra, Julio, porque esto es... Ponte la gorra. Algo tendrán que hacer Trump, el presidente de Estados Unidos, para tratar de que los restos de los países paguen también parte de la defensa de todos, reequilibrar su balanza de pagos. Un dato muy simple. Nos quejamos de los aranceles de Estados Unidos. Bien, Estados Unidos es el país más libérrimo en cuanto a mercado y en cambio es el más castigado a nivel mundial para exportar ellos. La prueba está en el déficit comercial que tienen. ¿Sabéis cuál es el arancel que pagaban los coches europeos hasta que se implemente esta medida por entrar en Estados Unidos? 2,5%. 2,5%. ¿Sabéis cuál es el arancel que paga un coche americano por entrar en Europa? 12,5%. El 10%. ¿Sabéis desde qué año?
Desde 1975, 50 años pagando Estados Unidos un 10% de arancel por exportar coches. Y podría poner más ejemplos, pero no vamos a convertir esto en un debate arancelario. Vale. La propia Van der Leyen y sus secuaces reconocen que temas como la hiperregulación, la normativa, etcétera, etcétera, encarecen hasta 110% el precio de los servicios que rendimos desde Europa y más del 40% el coste de los productos que producimos, sea el que sea. O sea, es mucho más el efecto que puede tener para las exportaciones europeas la mala gestión interna que lo que puede suponer aranceles externos puestos por Estados Unidos. Se habla de que esto puede acarrear una crisis. Hemos pasado de la invasión de Europa por Rusia a la gran crisis mundial que dispara Donald Trump. Bueno, no nos olvidemos que el debilitamiento de las economías viene de hace mucho tiempo atrás, no es del 20 de enero. Una inflación galopante que no se está conteniendo tampoco viene del 20 de enero, viene de mucho más atrás. Una deuda ingente, impagable en cualquier país, no es desde el 20 de enero, viene desde mucho tiempo más atrás. Se va a utilizar esta cuestión importante, pero que es solucionable, ¿vale? Se va a utilizar para justificar la mala gestión de muchos años, de muchos gobiernos en muchos países, ¿vale? Y eso no debe ser. Y ya empalmo con una idea que creo que está en la mente de todos y que quizá quien más ha extendido ha sido José Ramón. Este señor lo que quiere es negociar. Ya está. Como negoció con México y hasta porque cuidado, por eso bruta, Claudia Sheinbaum está así de hasta la Sheinbaum entendió de qué va la historia. Exacto. Entonces, chicos, vamos a ser más tontos nosotros y no vamos a entenderlo. A sentarse y a negociar. Por el momento parece que sí. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, que pasa muy rápido, y enseguida estamos de vuelta y vamos a seguir tratando este asunto de los aranceles de Donald Trump. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 12:42 del mediodía, 11:42 en Canarias. Seguimos hablando de los aranceles de Donald Trump, pero en este caso, María Vallejo, muy buenas tardes. Nos fijamos en cuáles serían los productos españoles que en todo caso estarían afectados por los mismos. Sí, así es, Alba. Muy buenas tardes. Donald Trump ya ha puesto en jaque a todo el comercio global. Ayer fue el Día de la Liberación. El presidente de Estados Unidos compareció para dar a conocer todo su paquete arancelario. Conocemos ya esos países afectados y entre ellos se encuentra la propia Unión Europea, pero nos vamos a centrar en España y sobre todo en cómo afectan a nuestro mercado todos esos aranceles impuestos por la administración Trump. Estas medidas amenazan directamente a los casi 19.000 millones de euros que anualmente España exporta a Estados Unidos. Según el ICEX, los sectores españoles que más perjudicados se podrían ver son el de la maquinaria y aparatos mecánicos, que suponen el 14% del total, el de los combustibles y aceites minerales con casi el 13%, el material eléctrico con casi un 9%, la venta de automóviles, que supone un 6% del total, y el comercio relacionado con las grasas y los aceites, que representa poco más del 4%. El sector agrario en concreto se juega 3.500 millones. España tiene a Estados Unidos como su principal destino fuera de la UE, y de esos 3.500, 1.000 millones corresponden al aceite de oliva, 335 millones al vino y 200 a la propia aceituna. Gracias, Marín. 18.900
millones, 18.900 millones es lo que España exporta a Estados Unidos, y esta mañana hemos escuchado al presidente del Gobierno anunciar una movilización total de 14.000 millones de euros, que ahora le quiero preguntar a Riera de dónde se van a sacar, pero antes creo que Francas quería hacer una breve valoración. No, más que valoración, dudas que me asaltan a mí. Una primera duda que me asalta es que he preguntado a unos cuantos economistas y nadie me ha dicho que sea un buen método para calcular los aranceles el déficit comercial dividido por no sé qué historias. O sea que no tiene absolutamente nada que ver. Con lo cual, cuando pretendes vender algo, al menos intenta venderlo con las palabras adecuadas. No digas patatas y que salga un conejo. Déficit comercial entre importaciones. Pues eso, pues que así no se miden los aranceles. Así es como los ha medido la Casa Blanca. Pues sí, claro, así como los han... Así... Tu economista informante que al equipo de economistas que tiene la Casa Blanca. Creo que sí. Vale, bien. Creo que sí, y pues después ya me das el nombre incluso Riera podrá corroborar que es más fiable mi economista informante que el equipo de la Casa Blanca, que se ha inventado un nuevo concepto. Segunda cosa que tampoco entiendo. Ahora lo comentamos. Que estamos hablando de países y yo pensé que tendríamos que hablar de empresas. Es decir, los coches no son alemanes, los coches son de la BMW, de tal, que pueden tener capital, me gustaría saber de quién, pero probablemente más norteamericano que alemán. Con lo cual tampoco acabo de entender que todo el problema, la discusión que se está haciendo en el mundo, sea de países y no de grupos empresariales, de accionistas y tal. Pero eso es otro pequeño matiz. Por sectores industriales, dices. Sí, pero que estamos hablando de que le pagamos a Estados Unidos, Estados Unidos nos pagará a nosotros, ¿a qué nosotros? Sí, a Estados Unidos va. Y tercera cosa, tampoco acabo de entender... Y vamos, yo pensé que muchas de las exportaciones que se hacían por calidad, no solo por precio. Es más, que en algunos casos primaba más la calidad que el precio. Por ejemplo, es normal que en Estados Unidos el vino más caro no sea español, cuando no es el peor de todos, ni mucho menos. Sino que el vino español es bastante barato hoy por hoy en Estados Unidos y en muchos casos es mucho mejor que el caro que es francés. Pues tampoco acabo de entender que ahora mismo, simplemente porque se suba un 20% el vino de 6 euros o de 10 euros a 11,5, ya sea menos competitivo. Hombre, algo menos sí, pero si es mejor que el francés, que está a 20 y pico o 30 euros, se lo va a comer igual, con lo cual tampoco me asustaría tanto. Por ejemplo, en el jamón será muy difícil que compita nadie, aunque lo doblen el precio, por poner ejemplos. Pues esas tres cosas me asaltan cuando el debate es tan etéreo como esto. La fórmula. Pero en fin, es que soy biólogo, no economista. Los aranceles son un tipo de gravamen fijo, determinado, concreto y que se aplica cada vez que llega un producto determinado a las fronteras. Es decir, nosotros cobramos un 10% por la entrada de un coche americano, los americanos nos cobran un 2,5%. ¿Vendamos 1.000 o 2.000? Vendamos los que vendamos. La fórmula que se ha inventado Donald Trump no tiene nada que ver con los aranceles, es un concepto que él pretende utilizar, es decir, en el sentido de que dice, oiga, vamos a ver, ustedes me generan déficit sobre el total de lo que yo les vendo, oiga, mire, esto me está a mí, es decir, en el fondo lo que dice es, me está generando un problema económico del 39% y por lo tanto lo divido por 2 y le voy a meter a ustedes un palo del 20% para jorobarles, para que se pongan ustedes... El mensaje es muy claro, para que se pongan ustedes a negociar, para que se sienten aquí de una puñetera vez que no tiene nada que ver con cómo se calcula, que no tiene nada que ver con cómo se calculan los aranceles. Los aranceles son una tasa. Es una tasa, es un impuesto y por lo tanto queda fijo. Es decir, y ahora lo que nos dice es a los coches europeos que vengan fabricados desde la Unión Europea les voy a cobrar a la entrada un 25%. Es decir, si el precio con que llegan a Estados Unidos, se llama Free On Board, FOB, si llega allí en $100.000, a la entrada va a costarle al dealer, al importador, $125.000. Pero se aplica no sobre el Free On Board, sino sobre el Cash, Insurance and Freight. Sí, bueno, pues bien, vale. El seguro y el sí, bueno, peor todavía me lo pones. Más caro. Con lo cual todavía va a costarles más. Lo importante aquí es el mensaje que ha transmitido. Oiga, me están ustedes creando un déficit a todo el Estado, a los Estados Unidos de 1.200.000 millones de euros y lo tengo que reducir. ¿Y esto qué significa? Si yo bajo mi déficit comercial en 600.000 millones,
fijaros, que le genero un incremento del PIB en 600.000 millones. Automáticamente, automáticamente. Es decir, mi PIB crece y ustedes se meten un galletón de 600.000 millones. La que le han dado hoy José Ramón, si no sé si estás de acuerdo conmigo, se la han dado a Xi Jinping. Es decir, China está creciendo al 5,4% y hoy decía ya, me parece que era el Financial Times, que con estos datos China va a decrecer 2 puntos, es decir, va a crecer al 3%. Pero 3,5 por ahí. Claro, pero desde el 5,4 al 3,5. Por añadir un dato curioso, ¿vale? Que es, ¿sabéis una de las razones por las que el sector del automóvil europeo está de uñas con el tema de los aranceles en Estados Unidos? Que, por cierto, el arancel era el 2,5%, antes lo he dicho y tú lo has confirmado, Julio, excepto para los pick-up, esos y los sub, que pagaban ya el 25%. Luego no es para tanto el paso del 2,5 al 25%. ¿Sabéis por qué? Porque tiene una repercusión que es producto, una vez más, de las sobreregulaciones europeas. Es que los fabricantes de automóviles se les permite, con el tema este de la orientación hacia el automóvil eléctrico en Europa, que para poder seguir produciendo automóviles de combustión convencional tienen que vender un cierto número de vehículos eléctricos. ¿Y sabéis dónde se vendían? Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que gracias a las mentes preclaras que pululan por Bruselas, se intensifica el efecto pernicioso del tema de aranceles. Pero si pagan más aranceles... Porque ¿qué pasa? Que no van a poder producir más automóviles de combustión tradicional, que por cierto son los que vuelven a estar de moda porque tienen en un sentido el coche eléctrico. Pero déjame que te añada otra cosa, es que resulta que hay impuestos a la emisión de CO2 que paga la industria del automóvil, es decir, que se les está cobrando per se. Oiga, no, como usted produce vehículos de combustión, usted tiene una tasa interna en la Unión Europea de tanto por ciento por cada vehículo que usted... Sí, con lo cual, el arancel interno es muy... peor. Exactamente, es demasiado. Dos. Es decir, la decisión bárbara, animal, salvaje, brutal de Angela Merkel de cerrar las centrales nucleares ha hecho que el coste de la energía para la producción de los automóviles en Alemania se haya disparado un 30% el coste. ¿Y le quieres añadir otro dato? Al tener que invertir... Ustedes son burros. O sea, perdóneme, se has hecho el harakiri. Al tener que invertir en el coche eléctrico, han subido los coches de gasolina para compensar la inversión del coche eléctrico, para tener otro dato. Bueno, con lo cual, eso es lo que hemos llamado antes autoaranceles, que son mucho peor que lo que nos puede poner cualquiera. Es que el coche alemán, el auténtico coche alemán, la Volkswagen, el BMW, la Mercedes, el Audi, etcétera, etcétera, sí le están pagando un exceso del 50% desde el Pacto Verde, es decir, 2019, que lo metió la señora von der Leyen, con Hans Timmermans, es decir, están pagando un 50% más de coste de producción. Oiga, quítele usted todos los impuestos, ya bajamos un 50% de precio. Y es que además vamos a hacer que me cobren un 25%, estupendo, los voy a vender más baratos. Si los voy a vender más baratos, es que voy a arrasar el mercado americano en los coches de lujo, Mercedes, BMW y Audi, hombre, pero es que la burra es que está sentada en el poder. Ese es el gran problema que tenemos. Bueno, es que Europa le cobra más arancel a los coches americanos que a los chinos. Pero es que si tú quieres vender un coche diésel... y más a los europeos. Un coche diésel en China, no es posible. China tiene prohibida la importación de coches diésel. Por una razón obvia, porque ellos donde van a liderar y donde pueden liderar es en la fabricación de coches eléctricos. Pero hoy por hoy, los coches eléctricos chinos están haciendo dumping. Es decir, están utilizando recursos porque la economía china puede planificar a 10 o a 15 o a 20 años y la economía europea o la economía norteamericana puede planificar a 3 años y medio. Y como se puede ver, puede planificar una cosa, hablo de la americana, y el que llegue después a hacer lo contrario del que hizo antes. Con lo cual, las condiciones de competencia no pueden ser las mismas. Pero si además las condiciones laborales y de derechos de los trabajadores no solamente no son las mismas, sino que son claramente muy inferiores a las que tienen los trabajadores chinos,
pues entonces dices, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de tú a tú o estamos hablando de un juego en el que tú sales 3 casillas por delante? Y déjame que te diga otra cosa. BYD, el gran exportador en estos momentos de coches eléctricos chinos, recibe una subvención entre 6 y 9 mil dólares por la exportación de cada uno de los coches. Es decir, baja el precio entre 6 y 9 mil Por cierto, yo el otro día cogí un taxi cuando venía del médico para llegar a tiempo aquí y me cogí un eléctrico, me tocó un eléctrico, ¿no? Y entonces yo pregunté porque pensaba que los eléctricos chinos salían a un precio súper económico. Me dijo que le había costado, no sé si entre 60 o 70 mil euros el coche eléctrico, sí, pero que compensaba porque era precioso, con muchos acabados, tal, pero de barato no me sonó nada barato. Bueno, y las facturas a final de mes también. No, y además me dijo otra cosa que también me chocó. Me dice, no, claro, si lo compras en España, el gobierno te ayuda porque es eléctrico. Lo que pasa es que la ayuda te la firma ahora y te la va a dar dentro de 2 o 3 años. Y dije, ay madre, con Pedro Sánchez esto. Medio minuto, Carlos. 30 segundos. De la misma manera que antes he dicho que Estados Unidos es el país más penalizado a la hora de exportar y más liberal a la hora de importar, China es el país que más penaliza a las importaciones y más favorable tiene tratamiento en todas partes para exportar. ¿Os acordáis una frase que dijo un ministro de la Thatcher? No me acuerdo quién fue, dijo, ya está bien que los pobres de los países ricos, los nuestros, estén subvencionando a los ricos de los países pobres. Nos vamos a ir, tenemos que dejar este asunto aquí a una breve pausa de publicidad. Antes habéis hablado de los coches eléctricos, luego vamos a seguir hablando de este asunto. No sé si habéis visto ese incendio que se ha producido en estas últimas horas precisamente en la Comunidad de Madrid, en Alcorcón. Vamos a hablar de ello porque además 2 bomberos han perdido la vida a causa de este accidente. Antes, por cerrar el capítulo de Estados Unidos en el día de hoy, a no ser que tengamos alguna noticia de última hora importante, que por supuesto les contaremos, en el día de ayer saltaba esta noticia, la del titular de Político que anunciaba, que decía que Donald Trump habría comentado a su círculo más cercano y más íntimo que a Musk le quedaban apenas unas horas dentro de la propia Casa Blanca y que Trump lo consideraría incluso una carga política. Eso es lo que decía Político, porque a las horas todo el equipo de Donald Trump salía a desmentir esta información. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca lo desmentía a través de las redes sociales, calificando esta primicia como una completa basura, asegurando que Musk se iría una vez que complete su increíble trabajo, precisamente. Ahora sí, pausa para la publicidad y enseguida volvemos. 1:00 de la tarde, llegamos al ecuador de este programa, dejamos a un lado Estados Unidos, hablamos de lo nacional enseguida, con los datos que nos ha preparado para hoy José Ramón Riera. Hablaremos más de economía en el día de hoy con diferentes asuntos y sobre todo porque ya ha comenzado la campaña de la declaración de la renta. Tenemos novedades en corrupción, les contaremos. En palabras del propio Ignacio Garriga, escucharemos qué es lo que ha comentado esta mañana don Luis del Pino en Radio Libertad después de conocer que 3 individuos han asaltado su propia casa. Hablaremos de Menas y de muchos más asuntos, pero será en unos minutos, después de las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. ¿Te han detenido alguna vez? No. Bueno, y si es así, a lo mejor no lo dices, pero yo confío en ti. ¿Qué quieres, que nos la juguemos algún día? No, a lo mejor, ¿te imaginas? ¿Cómo quedaría? Pues imaginen ustedes que le detienen y es por error, pero no solo una vez, sino 2 veces, porque vamos a ver ahora cómo los Mossos de Escuadra se han equivocado y han reconocido un surrealista error, que han detenido a los legítimos moradores y no a los ocupas que entraron en su vivienda. Es Diario ha accedido a la denuncia interpuesta, que fue el 25 de marzo, de la comisaría de Badalona. 3 jóvenes estaban durmiendo tranquilamente, plácidamente, descansando después de un día de trabajo en la casa del tío de uno de ellos que se la había cedido y de repente entraron 2 hombres, forzaron la puerta, portaban armas blancas, portaban cuchillos, les amenazaron y les echaron de la casa. En ese primer momento, pues los jóvenes llamaron a los Mossos de Escuadra y estos se pensaban que eran ellos los ocupas, les detuvieron y se los llevaron a la comisaría, mientras los 2 que eran los reales ocupas se instalaban tranquilamente. Sí, se estaban instalando. Entonces el tío decidió, oye, pues vamos a intentar negociar por nuestra parte. Les dieron una cantidad de dinero y los ocupas se marcharon. Pues bien, 2 días después los chavales estaban ahí durmiendo de nuevo y los ocupas volvieron a entrar.
y volvieron a llamar cobran a los Mossos de por Escuadra. entrada. Los Mossos llegaron y les volvieron a detener a los tres pensando que eran los ocupas. Madre mía. Claro, al cabo de esto pasaron ya pues 48 horas desde que se instalaron, porque mientras estaban deteniendo a estos tres jóvenes, pues ellos dijeron, oye, pues vamos a aprovechar estas horas y vamos a intentar adaptarnos a nuestra nueva vivienda y aquí nos vamos a quedar. Claro, pasaron esas 48 horas y se convirtieron en los propios moradores. Es decir, el ocupa consigue su objetivo, que es ocupar una casa. Los moradores en ese momento llaman a los Mossos de Escuadra para que intervengan, porque claro, estamos hablando de que es algo forzado, tienen armas blancas, hay amenazas, en ese caso sí que podrían entrar para sacarles, pero detienen a estos tres jóvenes y es que, repito, por segunda vez los chavales fueron a la comisaría y luego ya pusieron una denuncia y ahora mismo no se sabe en qué proceso está y Es Diario también ha accedido a la propia denuncia de la policía, de los Mossos, que ellos mismos reconocen que se han equivocado y han cometido un grave error. Pero claro, a toro pasado, en este caso los ocupas continúan con el piso. Madre mía. Ya es curioso que fueran a detener unos ocupas. A mí la noticia También sería es esta. verdad. Claro, pero en este caso sí que puede tener porque hay amenazas y hay una utilización de arma blanca. En este caso los Mossos sí que podrían haber Pero entrado. no deja de ser curioso porque es poco frecuente. Y de todos modos, yo cuando... Es otra cosa que pregunto a abogados y deben estar equivocados todos. Me siguen diciendo los abogados que lo de 48 horas no existe. Claro, pero en este caso sí Que eso que es una cambia. práctica que alguien se ha sacado de la manga, alguna directiva política, pero no, ninguna ley pone que las 48 horas cambia el estatus de una ocupación. Me Claro, siguen es verdad diciendo que no esto, es lo pero- mismo entrar en un piso que está completamente vacío que en un piso No, cuando no, hay ya. moradores. Ya, pero yo decía por los 48 sí. que has hecho referencia tú, como si han pasado las 48 ya no podemos hacer nada. Pues no pueden hacer nada porque alguien decide que no hagan nada. Pero Y no más porque en- la ley diga que no Claro, pueden y más hacer en nada. este caso, cuando los jóvenes alegan que ha habido amenazas con arma blanca. Pues aquí también está otro dato curioso que no se sabe muy bien Debe dónde ser camina la anecdótico. ley. Debe ser anecdótico lo de las amenazas. Puede ser. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para el día de este jueves? Pues vamos a hablar de El Salvador, ¿no? Porque El Salvador, no sé si en tu caso... va de detenciones No, en la tu cosa, caso que ¿no? no te han detenido, pues no habrías ido allí al centro de ¿Qué internamiento. pasa, que a ti te han detenido alguna vez? No, tampoco. Ah, vale. Pero bueno, estaría guay que ¿Cómo lo que asumes sea así verdad y con yo contara tanta cosas. normalidad? No, pero bueno, hay gente que le pasa, que le pueden detener como estos jóvenes y se han equivocado. A Julio casi el Y otro día, fíjate. Y es un error. Y por error. Y no una, no dos, ni tres veces se equivocaron. Por altercado público, ¿no? Pues bueno, en El Salvador, Bukele, el propio presidente, compartió unas imágenes de una detención, como van en sus pantallas, un dispositivo de película, como nos viene acostumbrados. Detuvo 17 detenidos criminales que eran del tren de Aragua y la MS-13, que es la Mara Salvatrucha, una de las más peligrosas del país. Y estamos viendo cómo creó un dispositivo con policías militares, más de 50, para detener a estos 17 criminales y trasladarlos al CECOT. Hay una publicación del propio Bukele que explica este traslado y que dice que es un operativo militar, que ya estamos viendo en las últimas semanas cómo han acordado con Estados Unidos el traslado al propio CECOT, y dice es un operativo militar conjunto con nuestros aliados de Estados Unidos, en el que trasladamos a 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados a Tren de Aragua y MS-13, y todos los individuos, esto lo remarca, son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos 6 violadores de niños, y esta operación es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Hemos visto cómo también con el secretario de Estados Unidos, con Marco Rubio, que fue a su casa y le presentó a su familia para pues intentar encauzar este tipo de operaciones. Y el propio Marco Rubio dijo que es una exitosa operación antiterrorista con los aliados de El Salvador, y que es un hecho que ha ocurrido para proteger también a la propia población estadounidense. Yo quiero recordar, porque hay muchas críticas a Bukele por lo que está haciendo con los propios internos y cómo les trata. De hecho, recientemente hemos visto cómo ha creado un centro de trabajo para que los propios internos dediquen horas para trabajar y que no pierdan el tiempo, y también ha sido criticado. Pero es que El Salvador ha sido el país, y durante mucho tiempo, con la tasa de homicidios más alta del mundo. En 2015 se situó en 107,64 homicidios por cada 100.000 habitantes, y El Salvador con 6.656 asesinatos en 2015. Desde la llegada de Bukele estos datos se han ido rebajando, pero es que en el 2023 fue el año con un menor número de homicidios en toda la historia
del país. Recordamos con los asesinatos por cada 100.000 habitantes de dónde venía El Salvador, llegada de Bukele, bajan estos asesinatos, él crea el centro de internamiento para terroristas que puede albergar hasta 40.000 pues eso, 40.000 detenidos, que son muchos de ellos ya detenidos que tienen sentencia, que no es que esté metiendo a gente porque les escoja y les meta, ¿no? Ha limpiado las calles y claro, es el país también, ahora se ha convertido el país con la más población carcelaria. Ahora mismo no se sabe el dato real de cuánta gente interna hay en el propio CECOT, pero estamos viendo como la intención continua de Nayib Bukele de meter en la cárcel a todos los criminales y ahora más con este traslado y este pacto conjunto, digamos, con el propio Estados Unidos. El tren de Aragua del que tú hablaste. Sí. Y que había una noticia hace 2 o 3 días diciendo que ya han encontrado miembros del tren de Aragua en España. Sí, que eso es muy preocupante. Recuerdo que eso es una fuerza paramilitar que montaron desde Venezuela para, entre otras cosas, cargarse a disidentes en el exterior. Pero como son tan eficaces y se aburren, pues se han dedicado a convertirse en una especie de mafia y donde se instalan para sacar dinero de las piedras, es decir, de la droga, prostitución o lo que sea. O sea, unos auténticos genios. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Te hago otra pregunta que no sea carcelaria. ¿Tú sabes inglés? Depende. Sí, yo sé que tú sabes. ¿Sabes cómo se dice noche? Night. Vale, ¿y cómo se dice night? ¿Qué es night en inglés? Noche. ¿No sabes? No te pregunto. ¡Qué chiste más tonto! Bueno, pues estamos en las crónicas de Manicomio. Es que si no lo pilláis al momento no tiene Sí, no voy a gracia. explicar, pues eso sí que es patético. Julio. A ver, si quieres vuelve a hacerlo, No. hazlo, Julio. No, pues No es necesario, ¿no? No, pues yo tengo otra pregunta. Es que, Venga, dale, porque dale. soy Dale, como, Julio. Soy como el trivia yo. ¿Sabes, Julio, de dónde viene la porcelana? De las porceovejas. Son datos que yo te suelto para que esto te va a cambiar tu día a día y vas a hacer tu día make great again. Chistes de manicomios, ¿no? Chistes Pues por de eso. manicomio. Es que no voy a venir yo aquí sin soltar... Chistes de manicomio. Total, Carlos tiene toda la razón. Ni es Chistes de chiste Manicomio. ni existirá. Pues mira. No te van a detener, te van a internar. ¿Alguien da más? Vamos Al final te van a detener. No, Voy a acabar en gente el CECOT yo seria, de Fresco. Bukele. Solo Gabriel y yo, los demás sois gente seria. Es que Frank Cars contó una vez un chiste y todavía se siente No lo contó. dolido. No sé No lo qué contó, palabra usar. Lo explico. Lo explicó y no tuvo mucha gracia. ¿Cómo que no? Todavía nos No estamos. os contaré más. ¿Sabes qué? Lo mejor es que no lo hayan entendido porque yo lo he contado al revés y yo me he equivocado, pero aún así te ha hecho gracia. Eso es lo bueno. Lo he entendido Bueno, yo sola, mira. de momento. En fin, Gaby, ahora sí, gracias por A estas vosotros. crónicas de Manicomio. Bueno, una pregunta. ¿Has hecho la declaración de la renta? ¿Has presentado ya el borrador? Aún no. Pues vayan empezando a pensarlo porque comenzó en el día de ayer. Sí que es cierto que todavía tienen unas cuantas semanas, pero cuanto antes mejor quizás. Llega el momento más temido para los españoles. El resultado que salga tras presionar una tecla puede cambiar el sentido del humor. Arranca la campaña de la declaración de la renta 2024-2025. Hasta el 30 de junio se puede presentar y este año se introducen diferentes novedades que pueden afectar al bolsillo de los contribuyentes. Hay que estar muy atento. Las personas en paro no estarán obligadas a presentar la declaración de la renta, pero sí lo deberán hacer en 2026, sin importar la cantidad mínima exigible. No obstante, podrán presentarla voluntariamente si les beneficia. Aumenta la reducción por rendimientos de trabajo. Esto significa que los contribuyentes con salarios más bajos podrán reducir más su base imponible, por lo tanto, pagarán menos impuestos. Sube también el mínimo exento de tributación para quienes tengan más de un pagador. De 15.000 euros aumenta a 15.876 euros anuales, en concordancia con la subida del SMI en 2024. Estarán obligados a declarar a aquellos cuyos ingresos superen este umbral, y si la suma del segundo y siguientes pagadores excede los 1.500 euros. Si solo se tiene un pagador, el umbral se mantiene en 22.000 euros. Hacienda aumentará el control sobre los ingresos generados en plataformas digitales, exigiendo a estas que reporten datos de compra-venta de bienes y servicios. Las plataformas deberían informar de aquellos que superen los 30 productos vendidos de segunda mano, o los 2.000 euros
en transacciones. La deducción por alquiler de vivienda habitual se reduce del 60% al 50% en la mayoría de comunidades, excepto en zonas tensionadas, donde habrá beneficios fiscales especiales. La deducción por donaciones aumenta al 80% para los primeros 250 euros, antes eran 150. Para cantidades superiores será del 40% o del 45% si se ha donado a la misma entidad en los 2 años anteriores. También aplica donaciones por la DANA. Y para los damnificados de esta, el Gobierno ha aprobado exenciones en cuanto al IBI y reducción del impuesto de actividades económicas a los afectados que hayan sido realojados o hayan visto interrumpida su actividad. Los afectados estarán exentos de tributar en el IRPF por las ayudas e indemnizaciones recibidas por daños, desalojos y compensaciones. También estarán exentas las cantidades que los empleadores paguen a sus trabajadores por daños en viviendas y vehículos, estos bajo ciertos requisitos. Los autónomos tendrán una reducción del 25% en el rendimiento neto de módulos en el IRPF, además del 5% ya establecido para 2024, y una reducción del 25% en las cuotas del IVA en el régimen simplificado. Y por primera vez, el pago de la declaración podrá hacerse mediante Bizum, además de los métodos tradicionales como tarjeta bancaria, transferencia, ingreso a cuenta y domiciliación. Este año, ¿qué saldrá? ¿A pagar o a devolver? Lo veremos. En fin, enseguida volvemos a hablar de nuestra economía, de su salud en España, pero antes fíjense la tragedia que golpeaban el día de ayer a Alcorcón. Dos bomberos fallecieron y otro tuvo que ser trasladado al Hospital de Quemados de Getafe en estado crítico con heridas graves. Otros 14 efectivos tuvieron que recibir asistencia sanitaria por intoxicación leve después de acudir a sofocar un incendio en un garaje de Alcorcón. Un incendio que se había producido por un coche eléctrico. Cada vez son más habituales este tipo de imágenes de carreteras, de garajes, incluso vehículos dentro de túneles en los que este tipo de vehículos, los vehículos eléctricos, pues empiezan con una intensa combustión, además con una humareda negra y también muy espesa que hace casi imposible poder sofocar esas llamas. María Vallejo, es muy complicado, ¿no?, cuando se produce precisamente un incendio de los coches eléctricos. Sí, así es, Salva. Ayer por la tarde, por desgracia, como hemos visto, fallecieron esos dos bomberos en un incendio en un garaje causado por un vehículo eléctrico, pero no es la primera vez que ocurre y en lo que va de año se han registrado ya 3 incendios con el mismo origen. El 20 de febrero tuvo lugar uno en el parking de San Cayetano, en el barrio de Salamanca. Unos días antes, el 8 de febrero, se quemaron otros 2 coches eléctricos en otro aparcamiento en la calle Marqués de Urquijo, en Moncloa. En febrero, el Ayuntamiento de Madrid ya aseguró que se iba a incluir un protocolo de actuación para los bomberos ante este tipo de incendios, pero sin embargo continúa esa complejidad para poder apagarlos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, las diferencias entre un vehículo eléctrico que sale ardiendo y otro de gasolina o de diésel son muchas. En este tipo de vehículos, en los eléctricos, las baterías pueden arder sin la necesidad de que haya oxígeno. Esto lo que hace es que sea mucho más complicado de apagar y se necesita además mucha más agua para poder hacerlo. Además, las baterías de estos coches están hechas de litio, lo que hace que libere mucho más calor que un vehículo de gasolina. Y hay que estar muy atentos porque tienen otros motivos también para arder. Este tipo de incendios se producen al haber daños o defectos en las baterías o al conducir por un terreno irregular. Solo en Madrid, según datos del año pasado, había más de 21.000 vehículos eléctricos, un número que a día de hoy todavía sigue aumentando. Gracias, Marín. Si alguna vez se lo han preguntado, hemos estado muy acostumbrados, sobre todo por lo que es la industria del cine de Hollywood, pero la vida real no es precisamente como esas películas en las que vemos muchos de esos coches como explosionan. Pues no, esas explosiones no se producen. Además, tanto la gasolina como el diésel son líquidos. Es mucho más peligroso, son mucho más peligrosos los gases que se emiten cuando se produce un incendio de este tipo de vehículos más convencionales, pero con los coches eléctricos estamos en otra situación, tiene mucha más probabilidad de incendiarse que los coches de combustión. De hecho, incluso mientras están cargándose en una propia instalación eléctrica que puede ser defectuosa, se puede sobrecalentar el vehículo y provocar un incendio de estas características, que es mucho más difícil sofocarlo y aún por encima luego uno se pregunta, Julio, ¿qué hacemos con esas baterías? Bueno, esa es la gran cuestión, ¿no? Tanto en la fabricación de los coches eléctricos como en el reciclado que hay que hacer una vez que esas baterías son inservibles. Tenemos un problema ecológico dramático y hoy por hoy irresuelto. O sea,
En fin, es que en el tema del medio ambiente y del Pacto Verde y todo esto, como todos son inconsecuencias e inconsistencias, es muy difícil de opinar, pero eso sí que son aranceles los que nos están poniendo, desde hace además algunos años. No sé cómo lo ves tú. Carlos. Las compañías de transporte marítimo que acarrean coches eléctricos ya están cobrando unos fletes superiores por el riesgo de que... Por el seguro. Sí. Las compañías de seguros me parece que también están ya cobrando una prima superior por ser un coche eléctrico, es una tecnología poco contrastada y, bueno, no sé, yo creo que es un mediacapón. Más la incidencia que ha dicho Julio en el tema del reciclaje, que también afecta, por cierto, a esas palas inmensas de los aerogeneradores. Es un plástico, cuando pierden, no hay forma de reciclarlas. No hay forma de reciclarlas. La gracieta del Pacto Verde y la Agenda 2030, una vez más. Lo de los coches eléctricos, que en el fondo es un problema de batería, también afecta a algún tipo de móviles. Sí. Y a los patinetes eléctricos. Los patinetes, que ya están prohibidos en los vagones de trenes, etcétera. O sea, el tema de lo eléctrico, a priori, desde fuera parece que es al revés, que lo que tiene que quemar es lo que lleve gasolina o diésel, sobre todo gasolina, y en cambio lo eléctrico no quema. Pues si lo eléctrico quema, y cuando quema vete a correr, porque el dato que ha dado, si es que supongo que es verdad, que se quema sin oxígeno, lo cual no deja de ser bastante chocante, porque el oxígeno es el combustible de toda combustión, pero si es verdad que quema sin oxígeno, tienes un problema para pagarlo, ¿eh? Y lo tiene. No, vamos a ver, es que el gran problema cuando se estableció el Pacto Verde es que fue una idea malévola, en la cual vamos a apuntarnos a hacer Europa, es decir, que en el 2050 sea neutra en emisiones de CO2. Y eso que en teoría queda muy bonito, que es precioso, que es fantástico, es decir, para conseguir llegar a eso, cuando Europa en aquellos momentos suponía el 5% mundial de la emisión de CO2 y China el 30%. O sea, es decir, para que nos pongamos en un entorno, China suponía el 30% de la emisión, Europa el 5%, y todo lo que hemos montado es para reducir el 5% de la emisión del CO2. Bueno, pues es decir, para esta fiesta resulta que lo que hemos generado es... Oiga, no, las centrales nucleares alemanas a tomar por el saco. No. Es decir, aquí hay que ir a la eólica, muchísimo más cara. Aquí hay que ir a la fotovoltaica, muchísimo más cara. Pero es que además, para financiar la eólica y la fotovoltaica, es decir, necesito meterle impuestos especiales a la producción de energía nuclear. Con lo cual, es decir, como es muy barata, pues no le meto, la llevo, es decir, a multiplicar por 1,5 el precio real de la producción en impuestos. Es decir, hemos hecho un pan como unas tortas. O sea, es decir, pues voy a decir otra palabra, pero ya sé que no quieres. Es decir, un pan como unas tortas. Y lo que hemos conseguido es, primero, sí, hemos incrementado la producción energética, es decir, con fotovoltaica. Hemos incrementado la producción energética con eólica, pero con un grave problema. El día que se dan la coincidencia de que no hay sol y que además no hay viento, resulta casi todas las noches no hay sol. Resulta que, pero si coincide además de que no hay viento en 3 o 4 días y no hay sol en 3 o 4 días, resulta que tenemos que parar la industria española porque como es decir, da la casualidad de que había una central, uno de los reactores nucleares estaba en mantenimiento, no fuimos capaces de darle alimentación suficiente a la industria española 4 veces en el año 2024. Ahora imagínate que cerramos el 20% de la producción energética, que es casi el 22% que es nuclear, nos la quitamos del medio. Es que vamos a tener apagones y parones en la industria, apagones en los hogares y parones en la industria, pues de forma sostenida y permanente. Esta es una de las auténticas barbaridades del Pacto Verde. Hemos tenido que la industria cuesta producir un automóvil un 50% más a los alemanes, a los españoles un 30 y tantos % más, y nos hemos salido de la competitividad. Y ahora, bueno, pues estamos donde estamos. Europa ha crecido un 0,9% en el año 2024, China un 5,4%, Estados Unidos un 2,6%. Y nosotros siempre vamos en el vagón de cola de los grandes.
Julio, nos vamos a despedir de ti, pero antes, tu Telegram. ¿Titulares? Bueno, yo, si me permites, Claro. ¿me cambias el Telegram por el Club de Amigos? Lo que quieras. Pues me gustaría mucho pedir a nuestros amigos que convenzan a otros posibles amigos de que apoyen a esta casa. Yo cada día que nos asomamos a contarles y estar con los espectadores, acompañarles, pienso en los recursos ingentes que dedican ellos, nuestros espectadores, sin saberlo, a hacer otras televisiones y otros medios de comunicación que son pura manipulación y pura mentira. Y me da mucha pena y me da mucha rabia. Es decir, esta mañana en un bar donde estaba Televisión Española puesta y veía los subtítulos, vamos, los tickers, los comentarios, y decía 1.100 millones de euros para contar tantas mentiras y para que la gente crea unos relatos que son completamente falsos, completamente desnortados, es decir, que generan además una división social brutal, fruto de la radicalización de esos mensajes y de la mentira. No sé, bueno, ellos tienen un dinero ilimitado para hacer esa televisión y nosotros necesitamos muy poquito para hacer esta. Y muchas veces, y mucha gente nos dice, qué bueno que existáis. Bueno, pues podemos existir gracias a vosotros, gracias a ustedes. Y esa llamada a ese teléfono pues puede significar para nosotros el poder disponer de una frecuencia más para poder expandir Radio Libertad, puede suponer que esta televisión tenga más instrumentos para ser más eficaz en las redes sociales y ser más conocida, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy solo lo podemos hacer con los espectadores. Nadie más está haciendo lo que nosotros hemos hecho, nadie más. En España, por supuesto, en el mundo no conocemos ningún otro caso. Y es gracias a que nos han sentido útiles y nos han sentido responsables. En Bake el Toro TV Great Again, ¿no? Exactly. Las obras que decíamos antes. A las 7 de la tarde, en Añastro 1, para recordarles a nuestros obispos, con todo respeto, que no están haciendo su trabajo en este tema y que les exigimos que nos cuenten con toda transparencia, después del comunicado de la Archidiócesis de Madrid, que es inexplicable, un comunicado que aparentemente trata de aclararlo todo y lo enfanga y lo confunde todo, contra cualquier principio cristiano de comunicación que exigiría transparencia y verdad en un asunto que afecta a muchísimas personas. Si podéis estar en Añastro 1, yo desde luego me siento convocado a esa concentración y ahí estaremos para una vez más, pues eso, testimoniar personalmente nuestra desafección con la actuación de los obispos españoles, por lo menos de una gran parte de ellos, y específicamente de los responsables de la Conferencia Episcopal y muy específicamente de José Cobo, arzobispo de Madrid y cardenal. Allí nos vemos. Mientras tanto, te seguimos en el canal de Telegram y les pedimos a nuestros espectadores que hagan esa llamada al 91 616 24 64 o, si lo prefieren, para su comodidad, en cualquier momento del día, pueden dejar un correo electrónico en clubdeamigos@clubdeamigos.org. Repito, 91 616 24 64. Ya es del Club de Amigos hasta Carlos. Oye, yo soy... En vez de cobrar, pago. Sí, señor. Un auténtico... nos hace sostenibles. Eso es. Publicidad, la última ya del día de hoy, y enseguida volvemos. Les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1:30 de la tarde. Les decía al inicio de este programa que teníamos que volver a sufrir la lluvia, pero bueno, estas precipitaciones van a ser cuestión de días, y ya a partir del sábado domingo, estaba mirando ahora la previsión del tiempo, volveremos a disfrutar del sol, y lo que tenemos que hacer es insistir en la importancia de la protección solar de los ojos. Eduardo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. He elegido vaya día, ¿no?, para elegir a ver de sol. Pero nos quedan 2 días. Pero sí, vamos a ser positivos y esperar que no nos pase luego, pues eso. Cuando vamos a la nieve, que va a ser una Semana Santa que se puede ir a la nieve, que no como otras,
que igual que hay que proteger la piel y que no... Uy, que se lo digan al rey Felipe. Y que exactamente, que son como que los ojos es imprescindible. En montaña, aunque sea sin nieve, aumenta todo el tipo de radiación por la altura y es muy, muy importante. O sea, se queman más y las quemaduras son bastante más serias y a nivel ocular más. En sitios de playa también, la arena refleja bastante más y ya no solo es la radiación percibida directamente, sino por reflexión. Entonces, sobre todo niños, por favor, que hay que, cuando tenemos a los niños hay que protegerles igual que eso, una gafita de sol y, como decimos nosotros, y una gorra. Son las dos cosas que hace que se evite bastante. Y luego elegir bien, o sea, nada de comprar gafas de sol pues en mercadillos, en Tom Manta y eso, porque realmente hace peor que no llevar. En muchos casos, porque nos da la sensación de que estamos cubiertos porque nos quita luminosidad, pero si no nos filtra el ultravioleta, pues nuestra pupila es más grande y percibimos más ultravioleta de la cuenta. Entonces, pues en una óptica, eso es importante, porque allí nos van a dar el consejo adecuado, de decir qué vas a hacer, qué deporte vas a hacer y qué categoría de filtros, sobre todo qué filtros que filtren, por supuesto, 100% ultravioleta, tanto como infrarrojos, y sobre todo qué luminosidad debemos tener. Si vamos a estar en montaña, si vamos a hacer deporte náutico, si vamos a principalmente conducir, si la gafa los cristales deben ser polarizados o no hace falta. Polarizado nos relaja bastante todo ese reflejo que se nos genera en superficies cuando es horizontal, pues cuando se va a pescar, deportes náuticos es muy imprescindible porque si no solo vemos el reflejo, pero también a nivel de nieves, en montaña, conduciendo, ese agua que nos hace la carretera, que parece que tiene agua la carretera, es por un reflejo polarizado, que con la gafa de sol pues es mucho más cómodo, menos fatigante. Y siempre decimos, ¿qué cristal es el habitual? Que nos preguntáis. Pues normalmente o marrones o verdosos. Es un poco o gris verdoso, que es el tono más habitual, porque es el que está más neutro, el que menos nos cambia la tonalidad, lo que es el ambiente, y salvo para deportes o actividades muy concretas, que a lo mejor pues para cuando se juega al golf pues un tono más, cuando voy a hacer alguna práctica deportiva pues hay algunos que van con tonos más amarillentos para que aumentemos el contraste. Para lo que es una gafa común, categoría 3, que es una categoría que filtra por encima del 85% de la luz solar y el 100% el ultravioleta, y marrones o grises. Sería la apuesta. ¿Y los polarizados? Claro, lo polarizado es muy importante. El polarizado es un tratamiento que se da y es lo que hace es que cuando el sol refleja en superficies normalmente horizontales, pues la luz ya no viene en 360, digamos, viene polarizada. Entonces nos marca reflejos y eso nos genera bastante fatiga ocular. Entonces, para actividad deportiva, el polarizado es muy importante porque se relaja bastante. En conducción también y, por supuesto, en deportes náuticos, porque es lo que digo, si no estaríamos viendo totalmente el espejo que nos genera el mar, y si vamos a pescar o vamos a hacer algún deporte náutico no veríamos el fondo en ninguno de los casos. Pues Eduardo, muy importante concienciar precisamente de que se proteja bien todo lo que es los ojos, sobre todo cuando sale el sol y cuando no, porque en la nieve a lo mejor puede estar nublado, pero también ese reflejo. Es el momento de pensar y ponernos una gafita para cubrir ya toda la campaña de protección solar. Pues que sepan nuestros espectadores que comprando unas gafas graduadas normales les van a regalar otros cristales graduados de sol con la misma graduación, incluido progresivos, 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Nos vamos a página de corrupción. Cuenta hoy de Objective cómo Víctor de Aldama vio a Koldo, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, el currículum de una mujer venezolana junto al nombre de la empresa pública Ineco. Ya pueden sospechar todos ustedes para qué. Por cierto, en el día de ayer, 2 testigos diferentes, hasta 2, reconocieron ante el propio magistrado que habían dado dinero en efectivo en República Dominicana al hermano de Koldo. Joseba García, el hermano de Koldo, recogió en República Dominicana 20.000 euros en efectivo por orden de Víctor de Aldama. Así lo ha confirmado en el Supremo el empresario Javier Serrano, vinculado al igual que el comisionista a la empresa Pronolab, investigada por presunto blanqueo de la trama. Precisamente, las entregas de dinero se realizaban a través de una de sus empleadas llamada Aránzazu Granel. Esta mujer, al igual que Serrano, también ha declarado como testigo y ha confirmado estas entregas de dinero en el país caribeño.
Fue ella misma la que entregó 2 sobres con $10.000 cada uno al hermano de Koldo. Según el sumario, Aldama se quedó sin liquidez en España para afrontar los pagos en metálico de las presuntas mordidas y por ello tuvieron que usar el dinero que la sociedad estaba generando en Dominicana. Joseba realizó 2 viajes al país caribeño en 2021, uno en octubre y otro en diciembre. Según la UCO, en el marco de estos viajes, el hermano de Koldo recibió estos sobres de dinero que tenían como destinatario final a Víctor de Aldama. Además, unos mensajes intervenidos por la Guardia Civil corroboran estas declaraciones. En su segundo viaje al país caribeño, Joseba García le preguntó a su hermano Koldo cuántos son al cambio $10.000. Y Koldo, en lugar de contestar, instó a su hermano a borrar el mensaje. Las declaraciones de este miércoles no dejan en buen lugar a Joseba. Mintió al juez al asegurar que los viajes que realizó a Dominicana fueron por puro placer y porque le gustaba el tema de los puros, decía él. Algo muy diferente a tener que recoger 2 sobres con 10.000 euros en efectivo cada uno. Y nos vamos a página económica con los datos de Eurostat, los últimos que ha analizado además nuestro compañero Miguel Gutiérrez sobre cómo los españoles tienen el mismo poder adquisitivo que en el año, atención, 99. España ha tirado a la basura 25 años en materia económica. El PIB per cápita de los españoles, en lo que se refiere a su poder adquisitivo, lleva estancado desde 1999. Así lo revelan los datos publicados por Eurostat, que muestran cómo España, a pesar de que va como un cohete según el gobierno, tiene el mismo poder de compra hoy que hace un cuarto de siglo, mientras que hay otros países que vuelan de verdad como Irlanda, que ha crecido 110 puntos en este periodo. Casi todos los países han crecido. España, junto a Austria, Grecia, Francia e Italia, son la excepción. Estos 4 últimos incluso han perdido poder adquisitivo. Esto significa que el PIB y el PIB per cápita han crecido, sí, pero no se ha traducido en un mayor poder de compra de los ciudadanos. Es decir, el español ha pasado de los 14.700 euros de 1999 a los 32.600 de 2024. El problema reside en que esos 18.000 euros de más no suponen un mayor poder adquisitivo. La inflación acumulada en ese mismo periodo es del 60% y la presión fiscal ha ido a más, un 10% extra según la OCDE, datos que anulan la mayor renta de los ciudadanos. Para más INRI, lo que más ha subido de precio son los bienes y servicios esenciales. Así, el español promedio dedica un 17,4% más de su gasto a vivienda, un 41,1% más a salud y un 14,4% más a educación con respecto a hace 20 años. Y así los españoles se han visto obligados a desprenderse de un 20% de sus gastos no esenciales para ahorrar. Este último informe de Eurostat nos sitúa en el puesto 14 de la Unión Europea. Hace un cuarto de siglo estábamos en el 12. La evolución de los datos revela que España es capaz de crecer más que el resto, pero el desplome cuando llegan las crisis es más potente en nuestro país. Así, la convergencia con Europa nunca se termina de dar. El Banco de España señala que los motivos son la baja productividad y el gran paro estructural. Enseguida volvemos a página económica porque tenemos ya conexión en directo con Isabel Pérez, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Isabel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Bueno, hemos conocido en estas últimas horas cómo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pide devolver a 4 menas de aquellos 12 que fueron detenidos por la pelea del lunes en el centro de Fuenlabrada, después de haber conocido además y de haber visto cómo la propia presidenta de la Comunidad de Madrid dice que está obligada por ley a acoger a estos menas. Desde luego, no sé si hay algún tipo de precedente en lo que es que el gobierno autonómico madrileño solicite la devolución de varios de estos menas y cuál es la posición de Vox en este asunto. Bueno, nuestra posición es clara y no ha cambiado. Desde el principio hemos dicho que los menas tienen que estar en sus países de origen y tienen que estar con sus padres, pero no los delincuentes, sino todos los menas que están actualmente bajo el sistema de tutela de todas las comunidades autónomas. Esto es lo que estamos exigiendo nosotros y además lo exigimos en todas las regiones. El Partido Popular ha entrado en el tema del reparto, del no reparto, de la financiación, pero es que esto no es un tema de mayor financiación, menor financiación o recurso a tribunales socialistas. Lo que tenemos que hacer es lanzar un mensaje muy contundente y así se lo hemos exigido y se lo estamos exigiendo a la presidenta
de la Comunidad de Madrid a la señora Ayuso y que le diga a Sánchez que no vamos a aceptar a los 700 menas que nos quiere mandar, que no los vamos a aceptar en nuestra región y que los 10.000 que ha reconocido la señora Ayuso que hemos atendido desde el año 2019 en nuestra región van a ser devueltos, reintegrados en sus países de origen. Hay una ley, que es la Ley de Extranjería, que permite a las comunidades autónomas firmar convenios para reagrupar a estos menores con sus padres en sus países de origen. Y ahora sale la señora Ayuso, cuando ya se ve acorralada y presionada por Vox, a decir que bueno, que los delincuentes de la Cantueña, que bueno, que sí, que esos sí los va a reagrupar. Ahora sí tienen padres, ahora sí saben dónde están sus familias. Cuando el Partido Popular nos tachaba de racistas o nos decía que es que no saben dónde están sus padres, que son niños que no tienen padres y que no saben de dónde vienen. Ahora sí lo saben con estos 4 menores que ha dicho Ayuso en titulares, pero nada más, porque no va a hacer nada para reagruparlos en sus países de origen. Y además, ¿qué mensaje estamos mandando a la sociedad? Que los que se porten mal, los malos, van a volver a sus países de origen. Ese es el mensaje que está lanzando la presidenta de la Comunidad de Madrid. El mensaje debería ser otro. Debería ser que los jóvenes tienen que estar con sus padres. Todos, absolutamente todos los menas que están bajo el sistema de tutela de la Comunidad de Madrid. Y no decir que los infractores pues van a ser devueltos a sus países de origen, ¿no? Esto yo creo que es un mensaje muy peligroso, un mensaje que ha lanzado la presidenta Ayuso, yo creo que sin pensarlo demasiado, porque entendemos que es peligroso, ¿no? Nosotros lo que defendemos es que los menores tienen que estar con sus familias y tienen que estar con su cultura y con sus tradiciones. Y es ahí donde el Gobierno de la Comunidad de Madrid pues no quiere enfrentarse a Sánchez. Al final comparten las mismas políticas migratorias y lo estamos viendo con esta aceptación del reparto de menas por toda España. Esta mañana, además, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, ha puesto sobre la mesa varias cifras de contratos públicos adjudicados por el propio gobierno madrileño a varias entidades. La Fundación Amigo, más de 1 millón de euros por 10 plazas. Hablamos de Arquisocial, 1,5 millones por 12 plazas. Fundación Diagrama por 1,2 millones. La Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado. ¿Cuánto dinero se destina realmente en la Comunidad de Madrid a la atención de estos menores? Pues se destinan miles y miles de euros. El problema es que como cada vez vienen más menas, se están ampliando estos contratos y es muy difícil la fiscalización, ¿no? Porque hay por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid una ocultación de estos datos cada vez que nosotros preguntamos y en realidad se van actualizando cada día, porque todos los días llegan menas a nuestra región y todos los días se están ampliando estas plazas. Lo que sí sabemos seguro es que la Comunidad de Madrid paga, es decir, los madrileños pagamos y la Comunidad de Madrid con su competencia sobre la tutela de los menas pagamos casi 6.000 euros al mes por cada plaza de mena en nuestra región, que se está dando a las ONGs proinmigracionistas, que además estas ONGs que trabajan aquí en la Comunidad de Madrid para el acogimiento de estos menas también tienen proyectos sociales y de cooperación exterior que son financiados también por parte de la Comunidad de Madrid para hacer proyectos, por ejemplo, en el norte de África o en Marruecos, en la igualdad de género entre hombres y mujeres. Esto se está financiando desde la Comunidad de Madrid con dinero de todos los madrileños. Y nosotros hoy en la propuesta que pedíamos precisamente es dotar de transparencia no solo al grupo parlamentario de Vox, sino a todos los madrileños. Queremos saber hasta dónde va cada euro que los madrileños pagan con mucho esfuerzo. Ya nos ha dicho el Partido Popular, nos ha adelantado que va a votar en contra de esta propuesta. Una propuesta que lo único que venía era a garantizar la transparencia, a que los madrileños supiéramos dónde se destinan estos euros, cuánto se está llevando cada fundación, cada ONG que está encargada del acogimiento de estos menas. ¿Por qué cada plaza de mena nos cuesta en Madrid 6.000 euros al mes? Yo me pregunto cuántas familias madrileñas, cuántas familias de aquellos sitios donde se han puesto los centros de menas, que casualmente siempre están alejados de las casas de los políticos de siempre están alejados de las casas de los políticos que favorecen este efecto llamada, ¿cuántas familias de esos municipios y de esos barrios disponen de 6.000 euros al mes para sacar adelante a uno solo de sus hijos? Esto es lo que estamos pagando todos los madrileños y tenemos que ver con muchísima desolación y con vergüenza, ya lo hablo como española, cómo nuestros compatriotas en La Palma siguen durmiendo en barracones o cómo nuestros compatriotas de Valencia siguen en pabellones deportivos con sus casas llenas de barro. Y mientras tanto, estamos financiando a la inmigración ilegal. Están favoreciendo el Partido Popular y el Partido Socialista un efecto llamada impresionante. Y esto lo estamos financiando todos los españoles. Y esto es lo que tenemos que decir, basta ya de priorizar al de fuera, basta ya de poner hoteles de 5 estrellas para todos aquellos que acaban de llegar, basta ya de importar culturas incompatibles con Occidente, incompatibles con la libertad de la mujer.
Esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos viviendo en muchos barrios y en muchos municipios de Madrid. Y nosotros desde Vox hemos denunciado el fracaso del multiculturalismo, hemos denunciado los procesos de inmigración ilegal descontrolada que están generando inseguridad en los barrios. Hemos denunciado ese efecto llamada por parte de la consejería de la señora Ayuso y de la propia señora Ayuso, que hace 2 meses nos hablaba de integración y hoy ya, viéndose presionada por Vox, ha decidido abrir el tema de la posible reagrupación de estos menas, cuando lleva meses llamándonos racistas, llamándonos populistas y llamándonos pues que no teníamos ni idea del procedimiento, cuando nosotros sabemos a ciencia cierta, y así se está haciendo en algunas regiones, como por ejemplo en Murcia, que las comunidades autónomas tienen competencia para firmar convenios de reagrupación con los menas en sus países de origen. Isabel Pérez, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Y hablando de dinerito, vamos a hablar de gasto público, porque va a aumentar de forma brutal en este año 2025, Riera, pero no para lo importante. Efectivamente. Vamos a ver, acaba de publicar la Intervención General de la Administración del Estado los datos ya provisionales, pero que siempre prácticamente son ya definitivos, de a dónde ha llegado el gasto público en España. El gasto público ha llegado a 722.800 millones de euros. Hay que recordar que cuando llegó Pedro Sánchez se encontró 503.000 millones de euros de gasto público. Hemos pasado de 503 al cierre del año 2018 a 722, casi 23.000 millones en el 2024, perdón. Claro, para pagar esta orgía de gastos hemos tenido que ingresar 673.000 millones de euros en números redondos. Es decir, hemos incrementado con respecto al 2023 un 7% los ingresos y los gastos un 6%, con lo cual hemos conseguido bajar el déficit de 52.600 a 50.200. Es decir, ridículo la bajada de déficit porque, bueno, pues es absolutamente que ni se nota. Bien. Partimos de 722.000 millones de euros. ¿A dónde vamos a llegar en el 2025? Mi estimación es vamos a llegar a 795.000 millones de euros. Y alguien le puede decir, Riera, a usted se le ha ido la bola. No se me ha ido la bola. Es muy sencillo. Sobre los 723.000, si le sumamos 11.000 millones de pensiones contributivas, si le sumamos 5.000 millones de otros gastos de prestaciones sociales como pensiones no contributivas, incapacidad laboral, etcétera, 5.000 millones de euros más. Si le sumamos otros 5.000 de intereses de la deuda, si le sumamos 10.000 millones de las subidas que va a haber de salarios públicos, si le sumamos 30.000 millones en defensa, si le sumamos 3.000 millones en clases pasivas y si le sumamos en gastos generales, vamos a ver lo típico, subidas de los alquileres, de los teléfonos, de no sé qué, la luz, etcétera, otros 8.000 millones en toda la administración global del Estado, nos vamos a 795.000 millones. ¿Y los aranceles? Los 11.000 millones de 14.000. Bueno, yo ahí no los he contado, dame un segundo. Y entonces, todo eso, y que yo pregunto, ¿y qué vamos a dedicar a vivienda? Cero. ¿Y qué le vamos a dedicar a sanidad? De incremento. ¿Y qué le vamos a dedicar a educación? De incremento. ¿Y qué le vamos a dedicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? A la seguridad pública. ¿Y qué vamos a incrementar? ¿Y qué vamos a incrementar en infraestructuras? Porque fijaros, si solo subiésemos 10.000 millones en vivienda, que es lo mínimo, 10.000 millones en vivienda, es decir, 5.000 millones en sanidad, es decir, 3.000 millones en educación, estamos hablando 10, y 5, 15, y 3, 18, 2.000 en seguridad, 20.000, 10.000 en infraestructuras. Hace 10 años que no mantenemos las autovías, ni las autopistas, ni nada. Están que se caen, que se hunden. De las estimaciones para hacer un mantenimiento básico, 10.000 millones. Entonces digo, anda, para vivienda 10 y para infraestructuras 10, 20. 5 para sanidad, 3 para educación y 2 para seguridad. 30.000.
30.000 millones más. En lugar de 795.000 millones, nos iríamos a 825.000 millones de euros. La pregunta es, ¿y cómo vamos a pagar esto? Porque solo para pagar los 795 y hacer un déficit del 3,5, es decir, que sería el 2,5 que tienes que hacer y que te dejen hacer un 1 más, tendríamos que ingresar 737.000 millones de euros, que sobre los 672 son 60.000 millones más. 60.000 millones más en impuestos. O en emisión de deuda y por tanto más déficit. Vamos, en el otro caso, si nos vamos a ir incrementando todo de verdad a los 825.000 millones, nos vamos a 100.000 millones más de deuda, como mínimo, y eso significa terminar en el año 2025 en 1.725.000 millones, que eso significa que nos vamos al 26 a 1.850.000 millones, que nos vamos al 27 a 2 billones de euros. Y entonces, esto no se aguanta, es decir, o sea, no hay manera ni de pagar esa deuda, porque los gastos de intereses, imaginaros, es decir, con todo lo que se está montando alrededor de los 800.000 millones, con todo lo que se está montando alrededor de que algo vamos a tener que hacer en innovación, porque es que si tenemos un problema de competitividad con el resto del mundo, es decir, ¿qué vamos a gastarnos en Europa? Es decir, 1.300.000, 400.000 millones más de euros, es decir, la deuda se va directo ahí. Y claro, los mercados automáticamente empiezan a penalizarnos. En cuanto el bono alemán empiezan a decir 3,25, 3,30, la deuda española se va al 4,5 y la francesa casi al 5, 4,5, un 4,5%. Es decir, solo deuda que está venciendo, que nos quitamos al cero, deuda que vamos a meter, si metemos en 3 años, solo de deuda nueva, casi 300.000 millones más. Son 12.000 millones más de intereses, más que vencen otros 500.000 millones al cero, de interés más bajo, que hay que meterle al 4%, son 20.000 millones más. Es que en intereses nos podemos ir a necesitar al final de este periodo, antes de que Sánchez se convoque elecciones generales o convocando elecciones generales, nos encontramos que vamos a estar alrededor de los 70.000 millones de intereses, que para España es insoportable. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer este gobierno? Porque lo preocupante es, vale, bien, es decir, nos dicen que hay que meter 30.000 millones en defensa. Bien, los van a meter sí o sí. Las pensiones o sea, ya se están pagando, ya llevamos 3 meses pagando pensiones que van a suponer 11.000 millones de euros más. Las no contributivas y el resto ya lo estamos pagando y van a ser 5.000 millones. Los intereses ya los estamos pagando y van camino de 5.000 millones de euros más. Es decir, es que eso es inevitable. O sea, nos vamos a 795.000 y no vamos a hacer nada en vivienda. Y no vamos a hacer nada en sanidad. No, perdóname, los salarios públicos van a crecer, o sea que la sanidad va a subir, la sanidad va a subir, la educación va a subir, y por lo tanto vamos a tener más gastos. Y en vivienda hay un problema, y hay un problema muy serio. No será la administración central, serán las administraciones autonómicas y las locales, pero van a sacar 10.000 millones de donde no hay. Pero es gasto, es gasto. No, la situación no es nada divertida, la situación es muy seria. Es decir, aquí ya con lo que hemos vivido en el 2024, el gasto político debe rondar los 220.000 millones. Es decir, con estos 70.000 millones más de euros de gasto básico, más otros 30.000 que no sean básicos, sino 100.000 millones, la situación del país se convierte en insostenible. Y os recuerdo, cuando un país no puede pagar su deuda, te intervienen. Y la intervención supone que se lo digan a los griegos, bajar 15 veces las pensiones
y bajar los salarios públicos un 33% y bajar el PIB un 25%. Así que yo, desde aquí, hay que movilizar a la sociedad civil, Carlos. Tenemos que conseguir movilizar a la sociedad civil, porque como la sociedad civil no se mueva, los que lo van a pagar van a ser los empleados públicos y los pensionistas, no tengamos ninguna duda, y muchos empresarios. Así es. ¿Me querías hacer una pregunta, José María? No, era recordarte que hoy se comprometía el chico este además, a 14.000 millones de euros de su para más. bolsillo. Sí, bueno, no sé dónde vas a salir, o sea, es que 14.000 millones más, es que pero si tenemos 18.000 millones de exportaciones a Estados Unidos, no se necesitan 14.000 millones, se ha pegado un pingüi que se ha quedado tan a gusto, con que necesitamos realmente 2.000, pero es que son 2.000 más, ya. o 3.000, que son 3.000 más. Acuérdate que con la Dana comprometió no sé cuánto dinero, que no sé dónde ha llegado. Que todavía no se ha movilizado. Que con La Palma que se comprometió no sé cuánto dinero, que no sé cuándo ha llegado. Que con la vivienda que decías tú, ¿cuándo va a invertir? Hombre, quería hacer más de 200.000, ha empezado 5, si es que llegan, pues tampoco se ha gastado. Millones. O sea, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Lo que está claro es que en algún sitio va el dinero que nos están sisando mañana, tarde y noche, pero no va ni a sanidad, ni a educación, ni a vivienda, ni a infraestructuras, ni a dependencia, ni infraestructuras, ni nada, de nada. Lo de las infraestructuras, por ejemplo, en la Renfe, es palmario y notorio. Pero la gente se sigue creyendo que Pedro Sánchez y el socialismo imperante es el gran preocupado por el gasto social y es el que nos salva el gasto social porque ha subido el salario mínimo interprofesional, de manera que ha dejado más gente en la calle que antes. Pero bueno, si seguimos tragando, pues nada. ¿Sabéis que si antes decían, la semana pasada, que el incremento de gasto para rearme, aunque no es la palabra que emplean, no iba a perjudicar el gasto social, ahora van a decir que el tema de Trump y los aranceles es el gran culpable de tener que reducir el gasto social para compensar las tremendas pérdidas que provoca en los aceituneros y entre eso y patada adelante y la siempre complicidad desde Bruselas, nos plantamos en el 27 y el que venga detrás que arree. No. Es el cuadro. Al 27 llegamos con casi 2 billones de deuda consolidada. Que lo arregle el gobierno que venga después, que va a ser el nuestro. Y el gobierno que venga con 2 billones de deuda solo tiene una alternativa. Coger el gasto político y no será su culpa. Y pegarle pimba, cosa que jamás ningún gobierno en España ha hecho. Ya. Nadie quiere hacerlo. Pero perdóname, pues por eso, primero, el libro del ocaso del Estado del Bienestar viene muy bien para que se sepa que hay 160.000 millones de euros de gasto político en el 2022, para que se sepa que no se ha hecho nada en vivienda, para que se sepa que no se ha hecho nada en infraestructura. ¿Y qué pasa a partir del 2022? Del 2027, cuando tengamos un nuevo gobierno que se encuentre un déficit estructural de 100.000 millones todos los años y que se encuentre con una deuda anual de 100, 110, 120.000 millones de euros anuales. Nos toca seguir predicando y dando caña, no queda otra. Para que al final, porque al final los políticos escuchan. Y si conseguimos movilizar a la gente en la buena dirección, tendrán que hacer caso. Estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Tenemos que seguir predicando, aunque sea de momento en el desierto, para que nos escuche la gente, para que la gente se lo diga a los políticos. Lo mismo que antes decíamos con el tema del medio ambiente y el Pacto Verde, ahora con el tema del... Y tener a mano Riera tu libro, para ir consultando. La gente se lo puede decir. Es muy importante que la gente se compre este libro, que se lo lea con cariño y que le diga a sus políticos, oiga, no me cuente usted milongas, hay sitios donde se puede... Pero se lo puede decir a los políticos de dos maneras, ¿eh? Una que es protestando, enfadándose, saliendo a la calle, gritando y tal, y otra es no votando a la panda de zánganos que nos están metiendo en eso. Las dos. Porque si usan la primera y no usan la segunda, tenemos un problema. Sí. No hay tiempo para más, gracias a los tres por acompañarnos al final de este programa. Nosotros nos despedimos, pero mañana a las 12 en punto del mediodía les espera aquí Edo Juleriza en su programa especial de todos los viernes en Dando Caña, que va a centrar, si nada ocurre, si la pauta no cambia, que ya saben todos ustedes que a última hora aquí puede pasar de todo, que va a centrar en Donald Trump y todas las políticas que está llevando al frente de la Casa Blanca. Aquí les espera. Mientras tanto, pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Que pasen un feliz jueves y que descansen. Adiós.